Ahora sí, señor fiscal. Sí, señorita Muy magistrada. bien. Vamos a empezar entonces con la declaración del primer testigo. Que pase, por favor, el testigo Alan García Pérez. Testigo ofrecido por la defensa, ¿no? Señor testigo, pase, por favor. Gracias. Buenos días, señor. Buenos días. Tome asiento. Sí. Sí. Nos acomodamos allí. Muy bien. Sí. Mejor. Buenos días. ¿Nos dice su nombre completo para el registro? Alan Gabriel García Pérez. Alan Gabriel. García Pérez. ¿Me falta un prenombre? No lo uso nunca, pero Ludwig, si quiere usted. Así es. En homenaje Completo. a Beethoven. Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Correcto. ¿Su número de DNI? Eso es una complicación. ¿Tenemos acá su DNI? Sí, por favor. No Disculpe, sabe. no lo tengo en la memoria. A ver. 077-68359. Exactamente, ¿Sí? me parece. No sabe su nombre de DNI. Disculpe, ¿no? Lo uso. No nos suele pasar, pero vamos a tomarlo en cuenta, no se preocupe. ¿Su dirección domiciliaria? Manuel de Freire, Santander, 121, Miraflores, Lima. Muy bien. ¿Su grado de instrucción? Superior. Muy bien. Señor García Pérez, ha sido convocado para este juicio en calidad de testigo. Este es un juicio que se sigue contra los procesados Rafael Fortunato Canán Fernández, Rómulo Augusto León Alegría y Luis Enrique Cifuentes Valverde. Muy bien, siendo así, vamos a tomarle el juramento o promesa de honor según sus creencias. ¿Podemos tomarle juramento? Así. Levanta una de sus manos, por favor. Alan Gabriel Ludwig García Pérez, ¿jura usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le formulen esta mañana? Lo juro. Muy bien, tome asiento, por favor. En caso de faltar a su juramento, estaría incurriendo en un delito que se llama falso testimonio en juicio. Colabora usted con la justicia a través de lo que le vayan a preguntar. Si algo no sabe o no recuerda, mejor dígalo así para que no se exponga a un tema de falsedad. Si durante los interrogatorios escucha que alguien se opone a una pregunta y dice objeción, no se adelante usted a contestar hasta que nosotros le autoricemos. Finalmente está obligado a contestar a todas las preguntas, salvo alguna que pueda usted vincularlo a un tema de delito. Usted puede decir, eso no voy a contestar, y nadie lo puede obligar. ¿Está bien? ¿Entendido? Gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces el interrogatorio directo por parte de la defensa a la que ha sido admitido el testigo, la defensa del señor León Alegría. Adelante, señor abogado. Buenos días, señor García. Buenos días. Mi nombre es José Orrego Sánchez, soy el abogado defensor del señor Rómulo León Alegría. Solo para los efectos del registro, ¿qué profesión tiene usted? Abogado. Abogado. Y es un hecho histórico que usted fue presidente entre el año 2006 y el año 2011. Y para los efectos del interrogatorio, lo que yo deseo conocer es ¿cuál era el plan de gobierno que tenía su administración con respecto al sector salud en el quinquenio 2006-2011? Objeción, señorita magistrada. Esa pregunta es una pregunta que no es pertinente al objeto materia de la acusación. Creo de que su judicatura en sesiones pasadas ha señalado de que las preguntas tienen que ser respecto a las premisas fácticas que el Ministerio Público ha formulado, y en este caso el abogado defensor estaba buscando generalizaciones respecto a los temas. Doctor, vamos a proceder a resolver su objeción y le vamos a declarar infundada, porque es la primera pregunta. Queremos entender el motivo por el cual la defensa ha ofrecido al testigo. Por lo menos dejemos trabajar algunas preguntas para lograr ubicarnos. Conteste el testigo. En síntesis, señora magistrada, mejorar la atención general de la salud a través de una reducción del precio de los medicamentos, de una extensión de la atención hospitalaria y las intervenciones hospitalarias, y naturalmente de una mayor edificación de hospitales en las zonas en las que no existieran. Voy a hacer unas, señor testigo, le voy a formular algunas preguntas. Primero, basado sobre lo que usted le ha respondido al abogado defensor, atendiendo que usted ha sido ofrecido por el abogado del señor Rómulo León Alegría para que concurra a este juzgamiento. Cuando el abogado le pregunta, señor García, sobre un email del 25 de abril del 2008, usted indica
en primer orden, que no sabe, pero seguidamente ha señalado usted que quienes han venido a declarar aquí lo saben. Mi pregunta es, ¿ha conversado usted con los testigos que han concurrido a este juicio anteriormente a usted? Bueno, le pregunté al señor Nava qué ha sido y de qué se trata. Y me dijo, no ha declarado esto y que lo único que aparece allí es un mail en que solicitaban una cita que ni se comunicó ni se concretó. Dentro o en las preguntas, bueno, en las respuestas a las preguntas que le formula el abogado, el señor Rómulo León Alegría, usted señala en las reuniones que sostiene con Rafael Fortunato Canán Fernández que este último le muestra, entiendo, hospitales. Precíseme, ¿cómo o qué es lo que le muestra a usted? Tenía un file, como lo tienen todos aquí, del que sacó la foto de unos hospitales de 4 pisos. Y allí me explicó, estos son los hospitales modernos y así es en Miami. Y aquí en el Perú se quieren construir, o en América, en Argentina se están construyendo hospitales de 8 pisos y eso encarece muchísimo, etcétera, etcétera. Parece que ese era el objetivo. Justamente en ese momento pedí, comuníquenlo con el ministro, que de esto no entiendo. Bien. Quiero que me precise porque usted, al abogado del señor Rómulo León Alegría, le responde respecto a este acto de mostrar, ya usted lo ha precisado, documentos de hospitales. Usted ha indicado... Fotos, perdón. Bueno, preciso, fotos, que finalmente es documento. Usted ha indicado, considero que no era adecuado el proyecto de hospitales. ¿Cuál es la pregunta? No. Perdón. Por eso, quiero que precise. No, en ningún momento yo he dicho que no es adecuado el proyecto de hospitales. No. Mi pregunta va, precise, ¿a qué se refiere usted cuando le ha indicado al abogado defensor que usted consideraba que no eran adecuados? Perdón. Quisiera que se lea exactamente lo que he dicho, porque en ningún momento he dicho que no eran adecuados los que mencionaba Canán, ni eran inadecuados los que se hacían en América Latina. Simplemente he dicho para su memoria que esta persona en el momento que sacó las fotos me dijo, se están haciendo hospitales que no son adecuados, porque tener, si lo recuerdo muy bien por todo este escándalo, tener 8 o 10 pisos de altura encarece muchísimo el traslado de los pacientes y la ubicación de las salas de cirugías. Eso es simple. Ya, en mi memoria tengo anotado de que usted señaló que era obsoleto el proyecto de hospitales de más de 4 pisos. No, yo no señalé, eso es lo que dijo el señor. Yo no sé de hospitales, señor fiscal. Dígame. Me hubiera opuesto a construir el hospital del niño si creyera que es inadecuado que tengan 6 u 8 pisos, porque ese proyecto tiene 8 pisos. Dígame, en ese momento, ¿quién era el ministro de Salud cuando sucede esa entrevista que usted tiene con el señor Fortunato Canán Fernández? Don Carlos Vallejos. Sí, perdón. Ya. El señor abogado le preguntó, el señor abogado defensor del señor Rómulo León Alegría... No, perdón, he interrumpido la objeción. No, simplemente la objeción ya fue extemporánea. El señor abogado defensor del señor Rómulo León Alegría le preguntó sobre el señor Hernán Garrido Leca, montañés siguiente ministro a Carlos Vallejos Ologuren. ¿Puso usted en conocimiento estos hechos respecto a esta entrevista que sostuvo usted con el señor Fortunato Canán Fernández, respecto a que usted en el desarrollo de las respuestas al abogado defensor ha indicado de que eso corresponde a los sectores de salud? Pues, a ver, precisemos las fechas.
Si esta persona fue a ver al ministro Carlos Vallejos y no tuvo ningún resultado, su entrevista o su conversación, y no tuvo ningún escándalo ni investigación fiscal consiguiente en ese momento, no sé qué podría informarle yo al nuevo ministro, que no fuera más que baje usted, haga lo necesario para bajar los medicamentos, para ampliar el número de atenciones e intervenciones y para mejorar la relación. Y fue aquello que el señor Garrido hizo con tal vez demasiado empeño, porque entró en conflicto con el gremio médico, ¿no? El señor Hernán Garrido Leca le puso en conocimiento que se había entrevistado con el señor Rafael Fortunato Canán Fernández. No, en ningún momento. Y no ha habido ni siquiera trascendencia periodística de esos temas, ¿no? En este juzgamiento el señor Hernán Garrido Leca ha confirmado de que se reunió con el señor Rafael Fortunato Canán Fernández. ¿Tiene usted que decir algo al respecto? Supongo que después de su fallida experiencia con el ministro Carlos Vallejos, tal vez intentó, pero de todo esto no tengo conocimiento. ¿Por qué usted considera que fue fallida? Porque no tuvo ninguna consecuencia. Simplemente, es decir, presentó sus ideas, si las presentó y cómo las presentó. Y no sé si el señor ministro de Salud, no lo hemos conversado en profundidad, consideró que eso no era adecuado, que no servía para nada, o que sencillamente estaba vendiendo humo. Puede ser también. El abogado defensor le preguntó por la señora Mirta Ariela Cunza Arana. Simplemente para sentar las preguntas voy a formular algunas, aun cuando puedan parecer repetitivas, quiero precisión al respecto, ¿no? ¿Me puede volver a repetir usted la labor que cumplía la señora Cunza Arana? La señora Cunza era secretaria de la presidencia en el tercer piso, estaba a 2 pisos de distancia, no estaba en la antesala. Recibía llamadas telefónicas, supongo que otras entraban a otras entidades de Palacio, a la Secretaría del Consejo de Ministros o al secretario general de la presidencia. Recibía mails a través de el mail de Palacio y por indicación de distintas fuentes, le he dicho, ministros o el secretario general, era la que mecanografiaba la agenda, no decidía la agenda, mecanografiaba. Entonces, señor testigo, la señora Cunza Arana era una funcionaria de su gobierno. Sí, evidente. Bien. Esta funcionaria de su gobierno se ha presentado a este juicio oral. Y el 31 de agosto del 2017, como está registrado, dijo al minuto 17.36 que Canán Fernández le dijo a ella que vaya al Hotel Country para que recoja un recuerdo. Al minuto 51.44, ella, la funcionaria de su gobierno, indicó que Canán le trajo un encargo. Al minuto 52.53, su funcionaria dijo que Canán le dio un encarguito. Esta funcionaria de su gobierno, sí, señor testigo, recibió recuerdo, encarguito de Fortunato Canán. Mi pregunta es, ¿puede usted negar que otros funcionarios de su gobierno recibieron recuerdos, encarguitos de parte de Fortunato Canán Fernández? Objeción. Fundamento, doctor. Ambigua. Y lo vamos a decir, vamos a fundamentar, por favor, si me permite. A ver. Porque el señor fiscal ha distorsionado la declaración de la señora Mirta Cunza, que cuando vino a declarar acá dijo que ese regalo no era de Fortunato Canán,
sino que ella tenía una amistad con la señora Peggy Cabral y que era por intermedio del señor Fortunato Canán que le hacía llegar un presente por la amistad que ellos tenían de hace muchos años. Entonces, si se distorsiona la declaración de la señora Mirta Kunza, dándole énfasis a encarguitos, como el señor fiscal pretende hacerlo aquí, lo que hace es confundir al testigo y lo hace poner en una situación en la que pretenda responder respecto a una situación que el testigo no ha declarado de esa forma. Por lo que solicito, señorita, que se aclare fundamentalmente. Señorita magistrada, atendiendo que el abogado defensor del señor Rómulo León Alegría podía hacer una argumentación de este tipo, precisamente he señalado los minutos correspondientes de la sesión del 31 de agosto del 2017. El abogado no está negando que la señora Kunza Arana haya señalado estos términos. Lo que el abogado defensor está cuestionando es el énfasis que le estoy dando a los términos a los que he hecho referencia. En todo caso, si le fastidia o le incomoda o le molesta el énfasis, lo retiro y le hago la pregunta nuevamente al señor testigo aquí presente. Ya. Muy bien. Respecto del regalo, sí lo recordamos y lo tenemos en nuestras notas, que era un regalo que traía el señor de parte de la señora Peggy, ¿no? La señora Peggy. Ya. Sobre esta parte, doctor, sí vamos a aclarar fundada la objeción. En todo caso, habría que reformular. Bien, no se preocupe. Señor testigo, ¿usted puede negar que otros funcionarios de su gobierno recibieron, por intermedio del señor Rafael Fortunato Canán Fernández, recuerdos, encargos, encarguitos de la señora Peggy? Evidentemente no, como usted y cualquier funcionario no podría negar algo que no conoce. Tal vez un funcionario de su fiscalía podría recibir algo y usted no lo sabe. Sería absurdo que dijera que lo niega o no lo niega. Señor testigo, centrémonos a contestar lo que Sí, le estoy contestando exactamente, pero usando de ejemplos. Sí, y no me he incomodado, por si acaso, Por cierto. la respuesta. La permito totalmente, señorita magistrada. Si usted me permite, más bien continúo, si el señor Adelante. testigo ya concluyó. Sí. Ok. En ese sentido, vuelvo a formularle una pregunta, aun cuando pueda parecer repetitiva, pero siempre buscando una precisión o un antecedente para las preguntas que voy a formular. Luis Nava Guiber, ¿qué labor cumplía? La que establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo en la Secretaría General de la Presidencia. Organizar el total de las actividades, la administración de Palacio, su financiamiento, su personal. Eso es lo que la ley establece y nada más. Bien. Entonces, el señor Luis Nava Guiber es un funcionario o era un funcionario de su gobierno. Es obvio. Este funcionario de su gobierno, el 11 de septiembre del 2017, en este juzgamiento, ha declarado lo siguiente. Minuto 26.10. Señala que Fortunato Canán Fernández envía un fax saludándolo por Navidad y le ofrece y le dice que lo invita a pasar vacaciones a Santo Domingo. En el minuto 27.28, consta registrado en la audiencia de juzgamiento, él señala o se pregunta ¿con qué intenciones me regalaba un viaje? Señorita, ¿cuál es la pregunta? Por favor, que el señor abogado me permita que termine la pregunta. Señor defensor, una señor abogado introducción. defensor, dejemos que termine el señor fiscal la pregunta y luego podrá usted objetar y atenderemos su Es objeción. que precisamente la pregunta, señorita, Señorita abogada, creo, perdón, señorita magistrada, disculpe, con todo el respeto. A ver, tengo entendido señor que fiscal, es una objeción. Señor fiscal, continúe. Ok. En el minuto 27-28, consta registrado, decía usted. Sí. Se pregunta el señor Nava, ante una pregunta del fiscal, ¿con qué intenciones me regalaba un viaje? Le dice al fiscal, el señor Nava, no necesitamos ser muy creídos de nuestra suerte. El día de hoy usted ha indicado que ese acto, si la memoria no me falla, es
un agasajo de licores y viaje, porque buscaban ganar la cercanía. Entonces, la pregunta. sí, entonces, señor testigo, este funcionario de su gobierno sí recibió ofrecimientos, invitaciones de Fortunato Canán Fernández. Le pregunto, ¿usted puede negar que otros funcionarios de su gobierno han recibido ofrecimientos, invitaciones, encarguitos y, como usted lo ha dicho, agasajos? Objeción, señorita. Ya fue preguntado sobre eso. Incluso la introducción, señorita, no tiene nada que ver con lo que pregunta el señor fiscal. Y lo peor, que desnaturaliza la respuesta del señor testigo. El señor testigo dijo, este señor cree que entregando bebidas, tragos o viajes puede conseguir algo porque es la idiosincrasia del caribeño. Dio esa explicación, señorita. La pregunta es absolutamente cacciosa. Está distorsionando la propia declaración del señor testigo. Y al final introduce, y acá, señorita juez, debemos ser claros, una pregunta exactamente igual a la anterior, cuando trató de relacionar el tema de la señora Mirta Cunza y dijo, voy a sacar el tema de la señora Mirta Cunza y voy a introducir una pregunta general. Y es exactamente la misma pregunta. Entonces, no entiendo, señorita. Sí, nosotros declaramos infundada la objeción y que conteste el testigo, ¿no? Respecto a la pregunta, porque el otro es un antecedente, una referencia. La pregunta ha sido concreta. Monosilábicamente no. ¿Listo? Bien. Señor. Le voy a preguntar. Señor de Seguridad. Si hay alguna manifestación adicional de sonrisas, de expresiones, le autorizamos a que retire a todo el público presente, incluido, lamentablemente, periodistas, porque se ha dado una indicación. Así, absolutamente a todos, y se les habilita la salita para que puedan hacer la conexión por la videoconferencia o por el televisor. Que preparen eso en el caso haya una manifestación similar, porque no vamos a permitir falta de respeto de nadie, y menos a los señores que están acá cumpliendo su trabajo y a nosotros que también lo estamos haciendo. Continuamos, señor fiscal. Bien. Le voy a hacer otra pregunta, señor testigo. ¿Conoce usted al señor Luis Alba Castro? Sí, naturalmente, él ha sido compañero del partido, ha sido ministro, primer ministro y vicepresidente de mi primer gobierno, y posteriormente ministro del Interior en el segundo. Entre el año 2007 y 2008, ¿qué labor cumplía Luis Alba Castro? Si la memoria no me engaña, fue en esa época en la que ejerció el cargo de ministro del Interior. Entonces, señor testigo, Luis Alba Castro es un funcionario o era un funcionario de su gobierno. Es una obviedad, pero sí. El señor Luis Alba Castro vino a este juzgamiento el 19 de octubre del 2017 y consta registrado en el audio del juzgamiento al minuto 21:40 que fue al Country Club a entregarle unos libros a Fortunato Canán que él había editado. Entonces, señor testigo, un funcionario de su gobierno visitó el Country Club a entregarle libros a Fortunato Canán Fernández. Le pregunto, ¿usted puede negar que otros funcionarios de su gobierno visitaron al Country Club a entregarle libros o cualquier otro documento o documentación a Rafael Fortunato Canán Fernández? Objeción, señorita. No ha sido parte de mi directo toda la secuencia de preguntas que está haciendo el señor fiscal. Yo no he preguntado nada sobre Luis Correcto, Alba. pero el contrainterrogatorio no está limitado al interrogatorio directo, al contenido. Eso ya es un tema de la práctica en los diversos juicios. Sin embargo, señor fiscal, ya hemos escuchado dos preguntas de similar naturaleza. Vamos a tener que declarar, y en este caso, fundada la objeción, porque ya nos parece que es mucho en esa línea, ¿no?, de referencias. Traigamos al testigo a los temas concretos, ¿no? Entendemos la línea, muy bien, pero con dos preguntas parece suficiente, porque si no vamos a tener que nombrar a todos los testigos probablemente que hayan venido en similar situación. Ya vamos a declarar fundada la objeción. Otra pregunta. En todo caso, voy a precisar, ¿usted puede negar que
otro funcionario o algún funcionario de su gobierno recibió dinero o cualquier otra prebenda para cumplir o incumplir con la función encomendada? Objeción, señorita, es una pregunta antigua. ¿Qué funcionario? ¿Qué persona? Infundada la ocasión. Conteste, señor. No. Bien. Señor García, ya saliendo del tema, ¿no? Vamos a entrar a otra temática ahora. Ya respecto al contraexamen. La señora Kunza Arana, en la sesión a que le hacía referencia, a la del 31 de agosto del 2017, ha señalado que usted estaba molesto con el señor hoy acusado, Rómulo León Alegría, porque estaba tomando indebidamente su nombre. El señor Nava Guiber, en su declaración del 11 de septiembre del 2017, minuto 20, indica que usted le dice al señor Nava que llame a Rómulo León Alegría y que le indique que no use su nombre, el de usted. ¿Por qué toma, señor testigo, esta determinación respecto al señor acusado hoy, Rómulo León Alegría? A ver, señor fiscal, antes de eso, tengamos en cuenta que los testigos han declarado. Su credibilidad total o no se verá recién como un hecho indiscutible o no en la sentencia. En todo caso, la parte final de la pregunta no podemos aseverar como un tema definitivo. Tendría que bajarle el nivel de asertividad, ¿no? Sobre esos temas, ¿qué tendría que decir? Porque usted dice, ¿por qué toma esta determinación? Ya usted está dándolo como un hecho cierto. En todo caso, le reformulo, señor testigo. ¿Toma usted esta determinación? Y si fuera el caso, ¿por qué la toma? Ya he respondido eso en el minuto, creo que 18.37, y he dicho allí que no me parecía conveniente... Señor testigo, a ver, le pedimos que conteste usted las preguntas sin los comentarios, porque no creemos que tenga la precisión del minuto. Es más, ni siquiera nosotros llevamos la contabilidad de los minutos. No lo llevamos porque se está registrando acá en este sistema, todo es en audio. Lo decimos porque nos parece un poquito fuera de contexto ese comentario, ¿no? Sí. Sí, y se lo decimos y lo toma en cuenta. Por favor, continúe respondiendo. El tema de por qué hice llegar era simple y lo he respondido anteriormente. No me parecía que una persona conocida como aprista e importante en su momento dentro del partido aprista tuviera participación como gestor o presentador. No me parecía. Y no era el caso del señor León solamente. Posiblemente en muchos otros casos debo haber dicho, absténgase, pídale que se abstenga. Esto no es bueno. ¿A qué define usted como gestor? O a la persona que introduce a un empresario que llega, lo introduce, lo acompaña, porque de esa manera, al final, sin quererlo, tal vez compromete el nombre de su entidad política, ¿no? ¿Con qué finalidad lo introduce, lo acompaña? Pero yo no lo sé. Me basta con que esté al lado, punto. ¿Cómo tomó usted conocimiento que el señor Rómulo León Alegría acompañaba o introducía al señor Rafael Fortunato Canán Fernández? Exactamente, y por un rumor, y que me perdone quien sea mencionado, pero justamente conversando con el señor hoy día congresista Mauricio Mulder y con Nava, me transmitieron ese rumor. Se dice, yo dije, pero en todo caso, adviértanle que lo mejor es que se abstenga de eso.
Usted ha señalado al señor Nava y al señor Mauricio Mulder, hoy congresista, respecto a las personas que le informaron sobre la actividad que estaba realizando Rómulo León Alegría. Señor fiscal. Comentario. Le pregunto, ¿sus exministros, Carlos Vallejo Sologuren y Hernán Garrido Leca, le comentaron estos hechos? No, en absoluto. No más preguntas, señor Muy bien. magistrado. La Procuraduría, actor civil. Testigo Alan García Pérez, hemos culminado.